El relato, aunque inexacto, se ha contado cientos de veces en la prensa y en los libros hasta fechas recientes. Aún hoy algunos insisten en la historia. Este cuenta que el 21 de noviembre de 1783, cuando faltaban 5 minutos para el mediodía, asomó majestuoso en el cielo de París, en la zona del Bois de Boulogne, un gran globo de color azul y oro. Faltaban todavía 6 años para que estallara la Revolución Francesa y diera comienzo la Edad Contemporánea. Aquel increíble espectáculo debió ser como un milagro para los miles de vecinos que irrumpieron en las calles, tejados y parques de la capital francesa para verlo. El libro, Historia de la Aviación, Viscontea, 1981, en su primera página, detallaba: la parte superior estaba adornada con flores de lis doradas y la parte inferior ostentaba los 12 signos del zodiaco y el emblema real. Suspendida del globo había una plataforma circular que, a imitación de un palco de la ópera, estaba enmarcada por paños drapeados de color púrpura. Y, a continuación, sentenciaba: dentro de la plataforma se encontraban los primeros hombres que hayan volado jamás, Pilatre de Roucher, un físico de 29 años, y el comandante François Laurent, oficial de infantería. El globo, a 1000 metros de altura, atravesó el cielo de París. Pero se equivoca. No porque este episodio no sea cierto, sino porque Roucher y Laurent no fueron los primeros hombres en volar. Hubo un científico e inventor nacido en Ronda, Málaga, que lo consiguió un milenio antes. Nada menos que en el año 852, poco después de la invasión musulmana de la península ibérica, jugándose la vida al saltar hasta 2 veces desde una torre de 100 metros de altura en Córdoba, con unas alas de madera y tela. En el segundo intento, lejos de matarse, logró mantenerse en el aire entre 1 y 10 minutos, dependiendo de la fuente que se consulte. Su nombre, Abbas Ibn Firnas. Antecesor de Leonardo da Vinci. La hazaña de este científico y químico andalusí fue ignorada por los historiadores durante los siglos siguientes, quizá porque desde su exitoso salto mortal a mediados del siglo IX nadie lo volvió a intentar hasta la época de Napoleón y el episodio cayó en el olvido. Hoy, sin embargo, es considerado uno de los principales pioneros de la aeronáutica y el antecesor de Leonardo da Vinci, en la medida en que fue el primer ser humano que inventó un artilugio para volar. Se cree que el genio del Renacimiento italiano pudo tener acceso a algunos de los dibujos o escritos del sabio rondeño cuando diseñó su máquina voladora en el siglo XIV. Firnas nació en el seno de una familia bereber, posiblemente de la tribu masmuda que había llegado a la serranía de Ronda en la primera mitad del siglo VIII. Este inventor debió trasladarse a Córdoba muy joven, atraído por las posibilidades que la capital andalusí ofrecía a las personas con las inquietudes que tenía y, también, por las continuas revueltas que imperaban en la Cora de Tacuruña, demarcación territorial de Al-Ándalus donde se encontraba Ronda, en la primera mitad del siglo IX, apunta Antonio R. Acedo en su artículo, El sabio de Abbas Ibn Firnas, un renacentista del siglo IX. Este investigador de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas cuenta que Ibn Firnas cultivó casi todas las disciplinas del saber, tanto en el área de la investigación científica y técnica como en el de la creación literaria y musical. Era un hombre con una inteligencia excepcional y una enorme capacidad de trabajo, que estaba dotado de un espíritu que recuerda al de los genios del Renacimiento italiano. Introdujo tantas novedades que algunas fuentes históricas emplean frecuentemente con él la expresión de «el primero en Al-Ándalus que». El vuelo. En la biografía de la Real Academia de la Historia, Fernando Gómez del Val explica que nuestro protagonista estudió el vuelo de las aves durante varios años antes de realizar su primer salto desde la Torre Cordobesa. Algunas fuentes indican que esta primera tentativa se produjo desde la ladera de una montaña. En lo que coinciden algunas fuentes es que lo hizo envuelto en unas voluminosas prendas bajo la creencia de que así podría volar, pero fracasó, aunque relativamente. Según los testimonios contemporáneos,
Los pliegues de su vestimenta contenían bastante aire y el golpe contra el suelo le permitió no sufrir heridas de consideración. Es decir, que su descenso desde los 100 metros de altura debió ser parecido al de un paracaídas. Firnas no se dio por vencido y lo volvió a intentar por segunda vez con un ingenio diferente y perfeccionado que consistía en una especie de alas. En esta ocasión invitó a los cordobeses, incluido el propio emir, a que fueran testigos. En presencia de todos, se lanzó al aire desde los 100 metros de altura. A pesar de su edad, demostró poseer una excelente forma física y, sobre todo, una gran confianza en su diseño y algo de instinto suicida. Y no se equivocó, porque se obró el milagro. Durante un tiempo consiguió planear en el aire durante un tiempo, antes sentir la fatiga para manejar aquel artilugio de dimensiones considerables. En ese momento intentó tomar tierra, pero no lo hizo con la suavidad esperada. Aunque se perdió en el tiempo con los siglos, el relato del vuelo debió ser muy conocido en aquella época hasta convertirse en una especie de leyenda. Historiadores como al-Maghribi, del siglo XIII, y al-Makari, de principios del XVIII, recogieron la hazaña. No obstante, la fuente común a la que todos aluden es Ibn Ayyan, que lo contó así en su obra, Muktabis 2.1, del principios del siglo XI. Algún maestro dice que se las había ingeniado para volar, vistiéndose de plumas sobre seda blanca y añadiendo unas alas de estructura calculada con las que pudo elevarse en el aire y volar desde la parte de la Ruzafa, yendo por el aire y evolucionando en él hasta posarse a gran distancia del lugar de partida. Su aterrizaje, sin embargo, fue malo, pues se hizo daño en el trasero. No tuvo en cuenta que las aves se posan echando el peso sobre el trasero. Asustó a los campesinos que le vieron volar y se hacían lenguas de lo que habían visto, sin saber qué era.